Capítulo 13. El trueno. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alif, Lam, Mim, Ra. Estos son los versículos del libro que te fue revelado, oh Muhammad, por tu Señor, aunque la mayoría de la gente no crea. Dios es quien elevó los cielos sin columnas que pudieran ver. Luego se estableció sobre el trono. Sometió al sol y a la luna, haciendo que cada uno recorriera su órbita por un plazo prefijado. Él decreta todos los asuntos y explica detalladamente sus signos para que tengan certeza de que ante Él comparecerán. Él fue quien extendió la tierra, dispuso en ella montañas firmes y ríos. A los frutos los creó en pares. Dios hace que la noche suceda al día. En esto hay señales para quienes recapacitan. En la tierra hay regiones colindantes cuyos terrenos son variados. En ellos hay huertos de vides, cultivos de cereales, palmeras de un solo tronco o de varios. Todo es regado por una misma agua. Algunas dispuso que tuvieran mejor sabor que otras. En esto hay signos de Dios para quienes reflexionan. Si te asombras de estos signos, más asombroso aún es que digan los incrédulos: ¿acaso cuando seamos reducidos a polvo seremos resucitados? Ellos no creyeron en su Señor. Serán arriados con argollas en sus cuellos al castigo y serán los moradores del infierno, donde sufrirán por toda la eternidad. Te desafían a que les adelantes el castigo en vez de pedirte ser agraciados por la misericordia divina, siendo que antes de ellos otros pueblos semejantes en su incredulidad fueron castigados. Es tu Señor quien perdona a la gente a pesar de sus injusticias, pero también es severo en el castigo. Dicen los que se niegan a creer: ¿por qué no desciende con él un milagro de su Señor? Respóndeles, oh Muhammad, que tú solo eres un amonestador y que para cada pueblo he enviado un profeta como guía. Dios bien sabe qué se gesta en el vientre de cada hembra, y si completará el ciclo de gestación o no. Él asignó a todas las cosas un tiempo establecido. Él conoce lo oculto y lo manifiesto. Es el grande, el sublime. Ante Dios es igual que digan algo en secreto o en público, que se oculten de noche o se muestren de día. El ser humano tiene ángeles guardianes por delante y por detrás, que lo protegen por orden de Dios. Sepan que Dios no cambiaría la condición de bienestar de una sociedad a menos que ella cambiase su propio estado cayendo en la corrupción. Pero si Dios decreta el castigo para un pueblo, no existe nada que lo pueda impedir, y no encontrarán fuera de él protector alguno. Él es quien los hace ver el relámpago con temor a su peligro y anhelo de las lluvias. Él es quien forma las nubes pesadas. El trueno lo glorifica con su alabanza, así como los ángeles por temor a él. Dios envía los rayos y fulmina con ellos a quien quiere. Sin embargo, los que se niegan a creer todavía discuten acerca de Dios. Él es severo en el castigo. Solo Él tiene el verdadero derecho a ser invocado, y aquellos ídolos que invocan en lugar de Dios no podrán responder sus súplicas. Su ejemplo es como quien extiende sus manos frente a un pozo profundo de agua, creyendo que ésta vendrá a su boca. Pero esto es imposible. Las súplicas a los ídolos de los que se niegan a creer son en vano. Ante Dios se prosternan quienes están en los cielos y en la tierra de buen o mal grado, tal como lo hacen sus sombras, por la mañana y por la tarde. Pregúntales, oh Muhammad, a los idólatras: ¿quién es el Señor de los cielos y de la tierra? Y diles: Él es Dios. Pregúntales: ¿es que toman en vez de Él ídolos como protectores que no pueden beneficiarse ni perjudicarse, ni siquiera a sí mismos? Y también, ¿acaso se pueden equiparar el ciego y el vidente, o las tinieblas y la luz? ¿O es que aquello que le asocian a Dios ha creado algo como lo hace Dios, por lo que se confundieron y creyeron que debían adorarlo? Diles:
Dios es quien ha creado todas las cosas. Él es el único, el que tiene dominio absoluto sobre todas las cosas. Dios envía el agua del cielo, que corre por los valles acorde a la capacidad de los mismos, y en su torrente acarrea espuma en su superficie, igual que la espuma que sale de la fundición para fabricar las aljabas o los utensilios. Con ello Dios les expone un ejemplo para que sepan diferenciar la verdad de lo falso. En cuanto a la espuma, se desvanece rápidamente, y aquello que beneficia a la gente permanece en la tierra enriqueciéndola. Así es como Dios les expone los ejemplos. Quienes crean en su Señor obtendrán lo mejor, y quienes se nieguen a creer, sepan que aunque poseyeran todo cuanto existe en la tierra, o el doble, y lo ofrecieran como rescate para salvarse del tormento, recibirán un castigo terrible. Su morada será el infierno. ¡Qué pésima morada! ¿Acaso quien reconoce que lo que te reveló tu Señor es la verdad, es igual al ciego de corazón que no quiere ver? Solo recapacitan los dotados de intelecto, que cumplen con el compromiso que asumieron y no lo quebrantan, que no rompen los lazos familiares que Dios ordenó respetar, que tienen temor de su Señor y su terrible castigo, que son perseverantes en la adoración anhelando el rostro de su Señor y su complacencia, que practican la oración prescrita, que hacen caridades con parte de lo que les he proveído, tanto en privado como en público, y si son maltratados responden con una buena actitud sabiendo disculpar. Estos obtendrán como recompensa una morada hermosa, e ingresarán en los jardines del Edén junto a quienes creyeron entre sus padres, cónyuges y descendientes. Luego, los ángeles ingresarán ante ellos por todas las puertas, y les dirán: la paz sea sobre ustedes, porque fueron perseverantes en la adoración. Qué hermosa es la recompensa de la morada eterna. Pero en cambio, quienes quebrantan el compromiso que asumieron con Dios, rompen los lazos familiares que Dios ordenó respetar y siembran la corrupción en la tierra, serán maldecidos y merecerán la peor de las moradas. Dios concede sustento abundante a quien quiere y se lo restringe a quien quiere. Algunos se regocijan con la vida mundanal. Pero, ¿qué es la vida mundanal comparada con la otra, sino un goce ilusorio? Dicen los que se niegan a creer: ¿por qué no se le concede un milagro de su Señor, que así creeremos? Diles, oh Muhammad, Dios extravía a quien quiere, y guía hacia él a quien se arrepiente. Los corazones de los creyentes se sosiegan con el recuerdo de Dios. ¿Acaso no es con el recuerdo de Dios que se sosiegan los corazones? Quienes creen y obran rectamente serán los bienaventurados. Tendrán un destino hermoso. Te he enviado a una comunidad que fue precedida por otras, para que les recites lo que te he revelado. Pero ellos no creyeron en el compasivo. Diles: Él es mi Señor. No hay otra divinidad salvo Dios. A Él me encomiendo y confío, y a Él he de retornar. Si existiera un libro revelado que pudiera mover las montañas, abrir la tierra o hacer hablar a los muertos, ese sería el Corán. Pero todos los asuntos dependen del decreto de Dios. ¿Acaso no saben los creyentes que si Dios quisiera guiaría a todas las personas? Los que se niegan a creer seguirán padeciendo calamidades que azotarán a su territorio y a sus alrededores por su incredulidad, hasta que les llegue el castigo que Dios les ha advertido. Dios no quebranta sus promesas. También se burlaron de los mensajeros que vinieron antes de ti, pero los toleré por un tiempo, dándoles la oportunidad de enmendarse. Y como no lo hicieron, luego los aniquilé. ¡Qué terrible fue mi castigo! ¿Es acaso quien tiene a cada uno de los seres vivos bajo su tutela suprema, tratando a cada uno de ellos según lo que merece, comparable a cualquier otra cosa existente? Pero a pesar de eso asocian a Dios en la adoración. Diles: mencionen a los socios de Dios si es que existen. ¿Acaso creen que van a informarle de algo que existe en la tierra y que Él no sepa, o solo hablan sin sentido?
El demonio los hizo ver, a los que se negaron a creer, la idolatría como algo bueno, y por eso apartan a la gente del camino recto. Pero aquel a quien Dios extravía, nadie lo podrá guiar. Ellos serán castigados en esta vida, pero el tormento que les aguarda en la otra será aún más severo, y no tendrán quien los proteja de Dios. La descripción del paraíso que le fue prometido a los piadosos. En él correrán ríos, sus frutos no se agotarán jamás y su sombra será eterna. Esa será la recompensa de los temerosos de Dios, mientras que el castigo de los incrédulos será el infierno. Aquellos a quienes concedí el libro, el Corán, se regocijan con lo que te fue revelado, oh Muhammad. Pero entre los aliados hay quienes negaron algunas partes del Corán. Diles: me ha sido ordenado adorar a Dios y no asociarle nada en la adoración. A Él me encomiendo y ante Él compareceré. Así te he revelado el Corán en idioma árabe. Pero si tú sigues sus pasiones después de haberte llegado el conocimiento, no tendrás fuera de Dios defensor ni protector alguno. He enviado a otros mensajeros antes de ti, y les concedí esposas e hijos. Ningún mensajero podría presentar un milagro salvo con el permiso de Dios. Cada asunto está registrado en un libro. Dios anula o confirma de su designio lo que quiere. Él tiene en su poder el libro donde están registradas todas las cosas, la tabla protegida. Oh Muhammad, puede que te haga ver parte de lo que les tengo reservado a los incrédulos como castigo, o que te haga morir antes de ello. Tú solo tienes el deber de transmitir el mensaje, y ante mí comparecerán. ¿Acaso no vieron que yo decreté que fueran perdiendo territorio a manos de los creyentes? Cuando Dios decide algo, nadie lo puede impedir. Él es rápido en ajustar cuentas. En la antigüedad, los incrédulos también se confabularon contra los mensajeros, pero Dios desbarató los planes de todos ellos. Él bien sabe lo que cada ser se propone realizar. Ya sabrán los que se niegan a creer quiénes merecerán la peor de las moradas. Dicen los que se niegan a creer: tú no eres un mensajero. Diles, oh Muhammad, es suficiente Dios como testigo de mi veracidad entre ustedes y yo. Y también son testigos de ello quienes tienen conocimiento sobre los libros revelados anteriormente.